Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. De la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estamos hoy? Nuevamente acá en el programa. Nuevamente en el programa. Les saludamos a todos quienes están allá del otro lado. Somos Luisina y Mateo. Un gusto de nuevo de estar acá en la radio. Después de mucho tiempo no nos encontramos. Sí. Hace más de un mes que no hacemos el programa. Sí. Por diferentes cuestiones, pero vamos a seguir estando. Acá estamos. Todos los meses. Sí. Nosotros somos integrantes del Observatorio Interdisciplinario de Salud. El OIS es un espacio colectivo de trabajadores, estudiosas y usuarios de la salud cordobesa, interesado en reflexionar y discutir sobre la determinación social, económica y cultural de la salud y su gestión a nivel gubernamental. Lo que nos interesa es prestar atención a las decisiones políticas que a veces, no digamos siempre, contribuyen a que este derecho humano universal, que es vivir bien y dignamente, sea un lujo o un privilegio en lugar de un derecho inalienable. Como decía Fabio en el chat de YouTube. Le mandamos un saludo a Fabio. Un saludo a Fabio. ¿De dónde será Fabio? Y a todos quienes nos están escuchando, muy bien, hagan como Fabio, suscríbanse al canal. Deberíamos tener un cafecito en el programa para que nos manden, que aporten económicamente. Es un dilema sobre el que hay que hablar, ¿no? Uh-huh. Bueno, por eso mismo, hoy traemos a esta columna un poco para hablar sobre presupuestos de los gobiernos, sobre todo. Nosotros como observatorio, la idea principal es poder hacer un poco de análisis de diferentes políticas públicas que se están implementando, sobre todo en base provincial y municipal. Y lo que nos trae hoy a este programa es los presupuestos por ahí que manejan este gobierno, o los gobiernos en general, que están destinados a garantizar el derecho a la salud. Y puntualmente hoy vamos a trabajar sobre un programa específico de la provincia que es de la asistencia de las personas con discapacidad. Exactamente. Elegimos este tema porque, como muchos de ustedes, no somos indiferentes a la emergencia en discapacidad. Está siendo un tema muy vigente en las agendas mediáticas y políticas de los últimos días. Por el veto que emitió el presidente de la ley en emergencia de discapacidad, que fue aprobada por diputados, por senadores, y que el 10 de julio el presidente Javier Milei vetó, como está acostumbrado a hacer con las decisiones del Congreso. Y recientemente, ayer, si no recuerdo mal, la justicia anuncia la nulidad de este veto. Uh-huh. Y mañana tenemos noticias también vamos a tener noticias también de esta ley de emergencia en discapacidad. Mañana en la Cámara de Diputados se trata la ley de emergencia. Quedó ahí medio trunca la votación de mañana porque ese veto fue anulado por la justicia, pero mañana se va a seguir concentrando lo mismo en la Plaza San Martín acá en Córdoba. En Plaza San Martín convocan, sí. Así que es necesario, obviamente, siempre estar acompañando a las personas que están luchando por el acceso a la salud de las personas con discapacidad. Sí, este miércoles 20 de agosto, entonces, por la mañana, en Plaza San Martín, acompañando, como todos los miércoles, las rondas de jubilades. También se están sumando hace varias semanas trabajadores de CONICET, trabajadores de la ciencia. Está siendo una plaza muy convocante los miércoles, y mañana tenemos entonces también convocatoria ahí para, bueno, hacer fuerza colectivamente por este derecho a la salud, al trabajo, ¿no? Esta ley de emergencia en discapacidad
abarca muchos derechos que necesitamos garantizar como pueblo. Recomendamos que sigan al Instagram de Asamblea e Inclusión, que son una organización social que se están organizando y están llevando a cabo esta lucha, están haciendo un montón de actividades y son los que principalmente convocan con otras organizaciones a la jornada en el día de mañana. Es muy importante que estemos atentas a este tema, que exijamos, que nos sumemos al reclamo colectivo para ayudar a quienes lo necesitamos. Algo que es importante mencionar es que esta lucha no nace de un repollo, sino que en verdad el ministro de Salud Nacional, Mario Lugones, recortó en lo que va del año el 67% de presupuestos a los hospitales e institutos nacionales y el 14,7% del presupuesto destinado a programas de discapacidad. Entonces, esto realmente vulnera la garantía del derecho a la salud. Se desmantelaron programas de cuidados paliativos, se suspendieron medicamentos que muchas veces para muchas personas son vitales. Puede esperar. Está buenísimo esto que traes, sobre todo que con números que hay un recorte presupuestario, no solamente en discapacidad, como en los programas que dijiste. Y para eso, hoy vamos a tener un invitado, lo vamos a llamar por vía telefónica, a Ignacio Juncos, que es investigador de OTES, pertenece a la organización del Observatorio de Trabajo de Empleo y Salud, y también es docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Y nos va a contar un poco sobre cómo vienen trabajando ellos. Ellos también trabajan como observatorio, cómo hacen análisis de diferentes presupuestos y la importancia que tiene que generemos un presupuesto, porque eso habla un poco del proyecto y de la proyección de un gobierno y de cuánto se va a destinar al área de salud y a los diferentes programas. En definitiva, un poco el presupuesto es una expresión de voluntad política, ¿no? Hacia dónde apuntamos y a quiénes vamos a acudir cuando lo necesitan. Y que no es indistinto tener un presupuesto, no. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener una formación con Nacho hace un par de semanas y nos estuvo comentando un poco, por eso lo trajimos como invitado. Y que no es lo mismo no tener los presupuestos se votan a fin de año todos los años y eso da un pantallazo general de la política que va a implementar el gobierno de turno o quien sea. Pero antes de irnos con las entrevistas vamos a agitar un poco a los oyentes a que respondan la pregunta que está en el Instagram, en el Instagram y en el YouTube pueden responder por YouTube también, que decía: ¿quién decide si la salud es un derecho o un lujo y privilegio? Vayan respondiendo a medida que vaya circulando el programa, vamos leyendo también para saber que nos escuchan. Mientras la audiencia nos escribe sus ideas y reflexiona, aprovechamos para agradecer a Radio La Chispa, al equipo de la Fragua por el trabajo generoso que hacen semana a semana, por invitarnos a pensar y compartir al aire lo que pensamos. Pueden seguir a la radio en redes, lachispa.radio. ¿Está bien? Sí, lo dijimos perfecto. Y pueden seguirnos, pueden seguirnos también a nosotros en nuestro Instagram. Se me olvidó el nombre. Observatorio.int.salud. Salud, muy bien. Si no, búsquenos como interdisciplinario salud, también nos van a encontrar. También para recordar de que tenemos un canal en Spotify y que ahí vamos subiendo los programas. Se van subiendo de a poco, pero se van subiendo. Y tenemos disponible el primer programa del año que hicimos, el segmento Acá para la Chispa, y en ese programa ya habíamos comenzado a hablar de discapacidad allá por el 15 de abril, si no recuerdo mal. Que, dijimos quien sea normal, que tire la primera piedra. ¡Qué programón! Así que uso y recomiendo reescucharlo. Que de hecho vamos a traer algo de ese programa porque lo traemos a Axel Pacheco. No spoilees, por favor. Perdón. Me adelanté. No spoilees porque eso es para el final del programa, así que quédense con nosotros, escúchenos hasta el final porque se vienen cositas.
Bueno, vamos a saludar a Ignacio Juncos, a Nacho Juncos, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Nacho? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien, y Hola. vos? Bien, todo bien acá, Bien. tomando unos mates. Tomando unos mates con el frío y la lluvia que hay por fuera. Sí, aprovechando. Bueno, a Nacho lo conocemos ya hace bastante, tuvimos una formación con él que nos ayudó un poco. Primero te queríamos preguntar un poco de cómo vienen trabajando ustedes del observatorio, si nos podías contar un poco cómo fue todo ese proceso de organización del observatorio, para darnos un pantallazo general de su trabajo. Bien, dale, sí, desde OTES venimos ya hace 6 años trabajando en distintas temáticas relacionadas a la economía puntualmente de Córdoba. Ujú. Nosotros venimos funcionando como una consultora hace ya bastantes años, pero siempre con la idea de hacer consultoría económica orientada a sindicatos, organizaciones sociales y distintos tipos de colectivos. Ujú. En eso nos hemos apoyado en otras experiencias que ha habido en distintas provincias, en Rosario, en Buenos Aires, de que es una herramienta que muchas veces la consultoría económica está a disposición solamente de empresas o con una mirada ortodoxa de la economía, y entonces hace un tiempo que venimos trabajando de distintas maneras, con asesorías específicas o realizando informes de difusión general o con formaciones, etcétera. Bien. ¿Ustedes son economistas los que integran el observatorio? Sí, actualmente todas las personas que integramos el observatorio somos economistas. En algún momento la idea es ver si se puede ampliar un poco la mirada, pero bueno, todo lo que se va construyendo, puntualmente ahora nos centramos sobre todo en la economía y tratamos también de poder focalizar el análisis en Córdoba, que eso también es algo que vemos que muchas veces no se hace, sino que quedamos totalmente en la dinámica nacional y muchas veces es difícil frenarse a pensar, bueno, ¿qué pasa en la provincia? Entonces también ahí tenemos Seguir una agenda que por ahí es difícil, que va muy al palo también. Sí, es difícil, además, bueno, muchas veces lo que marca la coyuntura, lo que se discute son las dinámicas nacionales, eso lo entendemos y también muchas veces lo compartimos, pero bueno, tratamos de cuando se puede poner un foco en la provincia, porque también son cosas que nos afectan y que son importantes. Claro. Nosotros los venimos siguiendo también ya hace bastante tiempo. Vimos que sacaron un informe sobre la salud en el año 2024, que después me gustaría que charlemos un poco sobre eso. Pero primero te quería preguntar sobre qué importancia tiene que tener un presupuesto para un gobierno o sea, para el gobierno de turno. En qué ayuda y qué importancia tiene para la generación de políticas públicas tener un presupuesto, esto que se vota todos los años a fin de año. Bien, sí, el presupuesto es una de las herramientas de política económica, y no solo de política, sino también de posibilidad de incidencia de la ciudadanía y discusión de las más importantes, porque en un presupuesto, ya sea tanto a nivel nacional como provincial, que se discuten, o sea, envía una propuesta el Poder Ejecutivo, se discute en los órganos legislativos, sea diputados, senadores, o sea, acá en Córdoba la Cámara de Legisladores. Y, por ejemplo, en Córdoba siempre hay una audiencia pública donde, por ejemplo, ustedes como observatorio, si quisieran ir a hacer algún comentario o plantear algo desde respecto de la salud, siempre se puede anotar, se puede ir, se discute, y luego, bueno, después finalmente se aprueba. Después, por supuesto, tienes sus salvedades. En Córdoba hay una sola cámara y tiene mayoría el oficialismo, entonces generalmente el presupuesto pasa, pero es un espacio de discusión y es importante. Y además es una muestra de las intenciones que tiene el gobierno. Después, a medida que va pasando el año, puede ir cambiando, pueden haber algunos cambios, pero es una muestra de intenciones y de compromiso. Después se puede ir haciendo un seguimiento del presupuesto. Desde el observatorio lo hacemos en distintos momentos, en distintos ámbitos, y permite eso, contrastar efectivamente qué se está haciendo respecto a lo que se prometió, y distintas formas de poder participar de la discusión económica. Claro. Y ustedes realizan los informes con todos los datos que se suben en las páginas del
de la provincia y de los diferentes ministerios. Sí, lo que son los informes presupuestarios o los apartados presupuestarios de los distintos informes que hacemos son con información pública a partir de eso del portal de transparencia de la provincia, que es donde se publica el presupuesto y también la ejecución presupuestaria, cuánto se va gastando. Y después, bueno, vamos combinando distintos insumos, por ejemplo, el informe de salud, quizás combinamos algunos datos presupuestarios con datos de salarios, que también muchas veces son datos públicos, pero de otras fuentes, o con algún vínculo, algún asesoramiento con algún sindicato, trabajamos con ellos, con sus datos salariales para compararlos con la inflación, con el presupuesto, etcétera. Ahí va. Bueno, me gustaría que charlemos un poco. Nosotros estuvimos leyendo el informe que hicieron ustedes en el año 2024 con respecto a la salud, que era bastante amplio, tocaban diferentes temas. Uno era la accesibilidad, otro era la cobertura, o sea, dentro de la accesibilidad, la cobertura y los precios de salud. Otra parte era también los recursos públicos, el presupuesto y los contratos de cargo público, o sea, el personal. Y después otra parte del segmento eran las condiciones laborales. Para aquellas personas que recién se unen al programa, estamos hablando con Ignacio Juncos, de la consultora OTES, economista y docente de la UNC. Y me gustaría ir un poco hacia la parte del presupuesto del Ministerio de Salud que ustedes ponen, o sea, el análisis que ustedes hacen con respecto al presupuesto del Ministerio de Salud que ejecutaron, o sea, a lo largo de todos estos años. No sé si me podías comentar un poco sobre esa parte. Sí, ahí como decían ustedes, uno de los trabajos que hicimos fue, bueno, reconstruir a partir de la información de la provincia, cuál es el presupuesto que se destina a salud. La manera que lo hicimos fue, bueno, veamos cuánto se le destina al Ministerio de Salud, y reconstruimos una serie desde 2016 a 2024. Hay distintas cosas a destacar, pero una, por ejemplo, que fue interesante, en 2019 fue uno de los años donde el presupuesto fue de los más bajos, con una reducción bastante fuerte respecto a 2017, por ejemplo, de más del 20%. Y hay una dinámica que nos parece interesante destacar, como para pensar también estas discusiones en términos más amplios, es que, bueno, coinciden generalmente, no siempre, pero en muchos casos, los recortes presupuestarios en la provincia, en este caso en la salud, pero suele ser similar en educación, con los periodos de recorte a nivel nacional. En este caso, o sea, hay una relación, durante el macrismo. Claro, hay una relación entre educación y salud, y a nivel nacional se mantiene más o menos la misma dinámica. Sí, la lógica es que cuando prima una lógica de ajuste fiscal y de recorte en el presupuesto a nivel nacional, por distintos mecanismos, como fue el consenso fiscal durante el macrismo, o como ha sido ahora con Milei, con directamente recortar las transferencias a las provincias, esa lógica de ajuste a nivel nacional se termina imprimiendo en las provincias. Claro. Y ese punto nos parece importante porque hay muchas veces un relato desde el peronismo provincial, desde el oficialismo, de que Córdoba es distinta, como se plantea, no, Córdoba es distinta al resto del país, Córdoba es ordenada, Córdoba esto, la provincia y en realidad uno ve, sí, claro, y como si fuera una isla, claro, una isla sin salir al mar, y se terminan replicando, y se vio durante el macrismo, donde hubo recorte a nivel nacional, hubo recorte a nivel provincial. Otro tema en el que es muy claro es el endeudamiento. Cuando se endeudó la nación, se endeudó la provincia. Claro. Entonces esa era una de las principales cosas que podíamos destacar del análisis presupuestario, porque además se replica cuando miramos esta serie. Después el otro punto bajo junto con 2019 es 2024. Claro. Entonces no son casualidades, sino que esas dinámicas nacionales se trasladan a la provincia y bueno, y eso hace que sea difícil mantener este discurso que muchas veces se intenta desde la provincia de, bueno, no, nosotros no nos metemos en la discusión nacional porque nosotros en Córdoba nos salvamos solos. Bueno, no, eso no se puede. Claro. Qué interesante esto que decís, Ignacio, pienso en que los recortes terminan también recayendo en los sectores feminizados, ¿no? de la economía. Por ahí hay análisis de presupuesto con perspectivas feministas que
bueno, que un poco cuestionan justamente cómo al final son los sectores, lo que decías antes, de salud y educación, que tienen la misma tendencia durante los recortes, y tanto a nivel nacional como a nivel provincial son, bueno, esto, salud, educación, el sector de cuidados, quienes más reciben el golpe de los ajustes. Sí, sí, eso es súper interesante porque además eso, desde las reformas de los 90, que sobre todo lo que es educación se trasladó tanto a las provincias, bueno, cuando hay una presión para que la provincia reduzca sus gastos, y bueno, mucho del gasto provincial por las funciones que cumplen los estados provinciales es en educación, es en salud, pero principalmente educación es bastante fuerte, y entonces sí, cuando necesitan recortar, y además hay una decisión política, recae mucho en esos dos sectores. Claro. Otra, estaba viendo aquel gráfico del gráfico del informe, y hay un pico en esto que decía, el pico más bajo en el 2019, y después hay un pico muy alto en el 2020, y después viene descendiendo, que era como vos decís. Nosotros lo analizamos y usted también lo analiza en el informe, de que está muy vinculado a la pandemia y una situación específica, pero después sigue descendiendo año tras año, y no sabemos exactamente cuánto es el presupuesto actual de este año, porque todavía no terminó el año, pero nos da la sensación de que hay una tendencia a seguir esa misma línea. Sí, ahí es interesante, o sea, porque es difícil saber si por necesidad o por eso, porque la opinión pública y la presión ciudadana estaba más puesta sobre el sector de salud. En la pandemia hay un aumento del presupuesto, un aumento bastante significativo, alrededor del 20%, y después van pasando los años. En 2021 ya es un poco más bajo que en 2020, lo mismo en 2022, 2023 más o menos se mantiene, un nuevo recorte de 2024, y sí, eso es. Todo lo que se había recuperado con la pandemia ya prácticamente se había perdido el año pasado, porque el nivel presupuestario de 2024 era prácticamente el mismo de 2019. Entonces ahí, por eso también creemos que es interesante discutir estos temas, porque muchas veces es como que al calor de una situación se ponen los recursos en lugares que son necesarios, y después va pasando el tiempo y se vuelve a recortar, digamos. Claro. No, estábamos viendo acá también con la Luisi, cuando veíamos el informe, de que hay otra parte del informe que hablaba sobre el gasto de personal, y que sigue más o menos un poco la misma tendencia con respecto al presupuesto específico de personal del ministerio. O sea, no solamente en el presupuesto, en el presupuesto general del ministerio, sino de la parte destinada al personal, también va decreciendo a medida que decrece el presupuesto. Sí, y ahí hay algo interesante, que una de las cosas, como vos decís, que miramos es el gasto en personal, pero también veíamos la cantidad de cargos, y la cantidad de cargos decrece hasta 2019, crece con la pandemia, y después no decrece mucho. Claro. O sea, la cantidad de cargos sigue más o menos estable, pero cuando ves la plata que se destina a personal, sí tiene esta dinámica que decimos, bueno, cae hasta 2019, crece en la pandemia y después vuelve a caer. Entonces lo que significa ahí es que cada persona personal de salud está cobrando menos. Claro, el salario disminuye. Porque hay menos gasto total y los cargos están relativamente estables. Claro, ahí va. Sí. Esto que estamos pensando de los trabajos mal remunerados toma mucho sentido en este reclamo que están haciendo quienes trabajan con discapacidades, que bueno, en alusión al tema que nos nuclea hoy en la conversación, pienso en esto, que los trabajadores, las trabajadoras que están acompañando a las personas con discapacidades, a sus familias, justamente están reclamando salarios dignos, transportistas, terapeutas, muchas trabajadoras y trabajadores que justamente dicen no nos alcanza el salario, necesitamos una remuneración justa por nuestro trabajo. Sí, ahí hay algo que es también una dinámica media más general desde 2024 para acá, desde la asunción del nuevo gobierno, de que hubo una caída muy grande de los ingresos
los primeros meses, no sé, ya parece lejos en el tiempo, pero bueno, cuando asumió Milei fue esta devaluación donde el dólar pasó de 350 a 800. Parece que fue hace un montón de tiempo. Sí, y bueno, y todo ese ingreso son pocos los sectores que han podido recuperar, porque ahora por más que los niveles de inflación estén más bajos, las paritarias están en torno al 1, al 2%, al igual que la inflación, entonces no se logra recuperar lo que se perdió. Y además eso es más claro y esa pérdida que no se logra recuperar es todavía más grande, sobre todo en los salarios públicos. Claro. Entonces, bueno, la salud no escapa a esa dinámica. Bueno, queríamos agradecerte, Nacho, por estar en comunicación con nosotros. De nuevo tuvimos en conversación con Ignacio Juncos, de la consultora de OTES, docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, los invitamos a seguir sus redes. Y a leer el informe, es interesantísimo. Ignacio, ¿dónde lo podemos encontrar a este informe disponible? Bien, eso les tenía que decir. Tenemos el sitio web que es otescba.com, donde ahí están disponibles los informes que vamos realizando. Y además también, si no, nos pueden encontrar en las distintas redes, desde Twitter, Instagram, LinkedIn, lo que quieran, también como @otescba, que ahí vamos actualizando no solo los informes, sino también vamos sacando algún análisis, publicación semanal sobre nuestros trabajos, así que en cualquiera de esas vías nos pueden encontrar, nos pueden contactar y excelente. Y quedamos en contacto. Excelente. Perfecto. Te agradecemos desde ya, Nacho. Gracias por estar presente en este programa. No, gracias a ustedes por la llamada, que terminen bien el programa. Te mandamos un saludo enorme. Dale, muchas gracias. Bueno. Vamos a una pausa, pasamos alguna musiquita y les dejamos un tiempo para que sigan abonando a las ideas en comentarios. ¿Quién decide si la salud es un derecho o un privilegio?